Bien, en este tema ahora veremos la epistemología de la investigación universitaria relacionada a la investigación educativa. Actualmente la universidad enfrenta una crisis estructural de manera general que afectan su triple misión: la docencia, la investigación y la extensión. Crisis manifestada en la trilogía antigua hegemonía en producción de conocimientos, porque ahora con tanta tecnología más se aprende afuera de las cátedras, por la incapacidad de solucionar problemas para integrar entregar profesionales verdaderamente competentes en el mercado, necesita institucionalmente, incapaz de conservar la autonomía y la libertad en la búsqueda de la verdad. Es un pensamiento de Sousa, 2005. El presente ensayo encara la urgente necesidad de incorporar el manejo epistemológico en las investigaciones universitarias, entendiendo epistemología como la filosofía de la ciencia en el desarrollo de la investigación. Diagnóstico que en la etapa prefactual consta de la proliferación de lamentables posiciones positivas que anulan el enfoque filosófico, posición subjetiva y postura dialéctica del investigador. Es decir, a efectos de esta investigación educativa debe de tener esta posición subjetiva y dialéctica. La revisión de investigaciones educativas en posgrado y en diversas bibliotecas virtuales o físicas permite constatar el dogmatismo positivista, validación del instrumento, juicio de expertos, prueba piloto, medidas de tendencia central, validez y confiabilidad cuantitativa, elemental, interpretación de datos. Esa es la esencia válida científica objetiva de la investigación, es decir, toda aquella investigación que contenga estos rasgos quiere decir que está cumpliendo con el dogma positivo que hay actualmente. Sin embargo, el problema que es el corazón de la investigación no se ha descrito convenientemente, tampoco se analizan causas ni consecuencias, menos delimitada su área. No se efectúa la especificación concreta en el ámbito mundial, nacional, regional y local, tampoco se delimita el contenido en el tiempo y el espacio, es decir, la investigación sobre la epistemología no se sustenta solo a un país o a una región, esto es de manera global. La situación originada por el positivismo, con Augusto Comte a la cabeza, priorizando el infalible método cartesiano científico objetivo, no motélico estadístico, que abandonó la concepción inicial de las ciencias sociales apartadas del bien y del mal. Ley de Vygotsky criticó incisivamente el positivismo por abordar subjetividad y postura filosófica del investigador tan necesarias en el desarrollo de la investigación. Es decir, el investigador a través de su práctica cumple con esta dialéctica, cumple con todos estos aspectos, rasgos que debe de cumplir el propio asunto de la investigación. Es decir, está delimitada por estos aspectos relacionados a la docencia, ¿sí? Y a los aspectos o rasgos que mencioné epistológicamente. Subjetividad epistemológica que abarca el análisis del autoconocimiento, contrastación de la realidad y comprensión de la mente. Anular al sujeto investigador significa desterrar la epistemología como filosofía de la ciencia, pues el sujeto necesita posicionarse en el mundo para producir pensamientos significativos o significados y sentidos diversos. Es decir, dentro de esta epistemología existe un investigador, el cual está relacionado estrechamente con el autoconocimiento, contrastación de una realidad y comprensión de la mente. Por tanto, el investigador es y será el agente principal de la epistemología. Con la proliferación del positivismo, diversos profesionales improvisados se adhieren a la investigación sin poseer conciencia epistemológica, desconocen aspectos básicos de la epistemología
Centran su trabajo en lo teórico-metodológico, obvian el análisis de la realidad y abandonan el desarrollo analítico de discursos ideológicos. En consecuencia, se deja de reconocer la práctica ilustrada de la investigación, que no se adquiere copiando, pegando, memorizando, sino realizándola con paciencia, voluntad, dedicación, perseverancia y disciplina, porque es un saber hacer. Es decir, todo esto se dejó de hacer en algunos estudios metodológicos, sabiendo que la investigación propiamente epistemológica pertenece a una característica que este personaje o investigador requiere para ser considerado una epistemología. Vamos en los términos. En consecuencia, se exige la reincorporación de la epistemología en el desarrollo de la investigación educativa, con asesores científicamente competentes, dominadores de los 4 elementos básicos de la epistemología, que es sujeto, constructor, objeto contextual, conocimiento dinámico y las metodologías holísticas. A esto se une la naturaleza creativa, holística, heurística e ideológicamente comprometida de los investigadores, procurando el análisis de los problemas nacionales para alcanzar la transformación estructural del país. Es decir, al hablar de epistemología, consiste en una serie de conceptos, características que el instructor de la educación debe de contener si así es bien considerado. Es decir, él tendrá que tener este conocimiento dinámico, estas metodologías de procedencia e incluso holísticas que han existido a través del tiempo. A esto se le une una naturaleza creativa, una heurística e ideología comprometida de los investigadores. Es decir, debo ser comprometido con el bien social, con la solución de los problemas, procurando el análisis de los problemas nacionales. Es decir, debo de comprender esos problemas nacionales para que a través de mi trabajo, de mi investigación, esta estructura de país esté cambiando. Hipótesis. El manejo epistemológico otorga el carácter verdaderamente científico de la investigación universitaria, es decir, todo trabajo de investigación aporta una hipótesis para el trabajo científico realizado en todas, no solo en algunas universidades, en todas las universidades que tiene que ver la investigación educativa. ¿En dónde se fundamenta? La investigación es una actividad humana compleja que surge del proceso inquisitivo e indagador del hombre, observando, construyendo y describiendo, así como explicando el procedimiento e interpretando fenómenos sociales o hechos del comportamiento humano. Esto según Tamaño 2010, ¿es correcto? La investigación educativa tiene que ver con la observancia de un fenómeno social y educativo a la vez, socioeducativo. Por ejemplo, investigar problemas del agua con agua, movilizaciones de una persona, son objetos de estudios concretos y pertinentes, formulando el problema seleccionado, el método previsto de los materiales y herramientas, se analiza el problema con el fin de solucionarlo. En la investigación universitaria se requiere incorporar la intersubjetividad, principio epistemológico y orientador, postulada por Jürgen Habermas, que abandona la antigua relación entre el sujeto y el objeto, aplicando la relación comunicativa, el proceso dialógico, dinámico y dialéctico, constando que asesores e investigadores desarrollan ciencia, valoran la epistemología porque permite la fundamentación científica del tema investigado. Entonces, en este concepto se reúnen estas hipótesis, se reúnen ciertas teorías, se vuelven clásicas epistemológicamente hablando y forman parte de ese resultado científico previamente investigado en el proceso de la investigación educativa. Por supuesto que la conducta humana depende del aprendizaje más que del instinto biológico. Los seres comunican lo que aprenden a través de símbolos. El más común es el lenguaje, dado desde del mutuo acuerdo un significado.
significado. La tarea del investigador es captar, e interpretar esos sentidos. Por lo tanto, coincide con Habermas por el significado no emana del interior de las cosas, sino que brota del cómo las personas actúan con otras frente a las cosas. Los significados son productos sociales elaborados a través de la interacción. La investigación universitaria es entendida como la actividad humana. Es un proceso metodológico, es un análisis reflexivo y metateórico, que tiene un fin, que persigue un fin. Resulta imperioso y urgentemente definir qué es el análisis epistemológico en la investigación. Partiendo de su teoría y práctica, dejando de lado el reduccionismo o la explotación de ideas, epistemología es saber la naturaleza del conocimiento, cómo conocemos lo que sabemos, cómo aplicamos lo que aprendemos. Son unas buenas preguntas para analizar el papel de la investigación epistemológica. El objetivo del estudio encierra el sentido etimológico, metodológico, teórico, práctico y dialéctico para constituirse como base del análisis epistemológico. Es decir, para que sea este análisis tendrá que tener características de sentido etimológico, metodológico, teórico, práctico y dialéctico. Esto incluye una concepción origen del objeto de estudio, evolución histórica, devenir dialéctico, teorías cognitivistas y prácticas del proceso constructivo, creativo y efectivo de los conocimientos procesados por los estudiantes. La problemática arranca con la visión del mundo, con la posición filosófica del latecino. Si la realidad está vista como ordenada, secuencial, organizada de manera causal, la visión es determinista y no habría nada que investigar si la visión es inductiva o constructiva. Entonces hay mucho que investigar. En el marco teórico del acento que se acentúa la solidez, rigor temático, posición epistemológica, discurso crítico y argumentativo. Es todo un escenario de un fenómeno social, de un fenómeno educativo, en el que debemos de incluir rasgos, ¿no? Sentidos prácticos, sentidos teóricos, además de ser metodológicos, además de tener un análisis. Todos estos aspectos debemos de tenerlos conscientes que forman parte de una epistemología que se vuelve, o que en un momento dado fue teoría, o es teoría, que se convierte en una universalidad. No solo en un país, sino en varios países. Entonces, me parece la gestión de la construcción hipotética y metodológica sistematiza la triangulación epistémica teórica y metodológica de la investigación, dándole la esencialidad y la valoración de las formulaciones construidas. El sustento teórico, cortamos, en una idea distinta, se convierte en la premisa indispensable para la gestación de la construcción de la investigación. Sí, es decir, todo estudio teórico tiene un sustento que tiene que ver con la triangulación hipotética de la investigación, de la teoría y de la metodología. En base a esto, la perspectiva teórica de Habermas, pues la unidad de análisis es la acción social que se da en la universidad, configura actividades sociales, primera actividad, pues la relación sujeto-objeto hace epistemología de la ciencia con Habermas, además, con la intersubjetividad generadora del conocimiento, el aprendizaje basada en la concepción dialéctica de la realidad social. Y así la teoría fue epistemología, investigación, de manera general. En consecuencia, la intersubjetividad epistemológica alude a la veracidad, falsedad del conocimiento, posibilidades, obstáculos para conocer la realidad y el reflejo lógico de los conocimientos aprendidos. Hay una inversión al interior del conocimiento, es como tenemos conocimientos aprendidos. En una relación proporcionada, respuestas más o menos principales al tema de conocimiento. La cognición representa las tendencias actualmente representativas de la actividad sociocultural. Enfoque considera que la realidad en la realidad existe, independientemente del investigador, se divide en variables. La realidad es que el investigador la descubre poco a poco, para que el enfoque interpretativo la realidad se construye, hay que comprender la base de un implica respecto de las alianzas. La realidad que se ven de atrás. Planteó y continúa planteando la interrogante: ¿qué es saber? Respuesta peligrosa llevó a la hoguera y sin penetrar para revelar a los demás
Va a recordar la mierda cometidos por la infancia y los que se expresaron en el ejemplo. La verdad, determinando cómo es el reflejo de la naturaleza, cuál es el medio de la sociedad, cuál es el reflejo concreto, cuál es la conversa de las ideas. La de debates, habilidades intelectuales, se centra, aquí está la idea principal, en el objeto del problema, que existe en la unidad de los separados. Repito, el análisis epistemológico se centra en el objeto que exige la unidad de dos fuerzas inseparables, la creatividad de la producción y los procesos de la reflexión y el proceso de investigación educativa conlleva acción crítica y subjetiva en vivo de experiencias y conocimiento. Las realistas las incógnito, el positivismo, el la celular, el político, las leyes de los saltos, el primitivismo de cada disciplinares. De la ciencia, elementos de carácter sociológicos, éticos y culturales. Es un cúmulo raro que nos refleja desde su punto de vista social, desde el punto de vista político, también la aborda la investigación en poco reflexiones metateóricas, así de esas porque quienes hacen investigaciones hacen de hecho epistemología. La dialéctica no universidad social, las películas de emociones políticas y esa realidad de expresar libremente perspectivas humanas debe las condiciones poseen la mentalidad sensible totalmente. Salida de un estudio epistemológico. La relación inicia con conocimientos experiencias se construyen y reconstruyen en el proceso de la racionalidad de conscientes en una relación entre superior y disciplina. Vestidas con focos nominales, no hay las misiones universitarias construyen en la misión de la universidad, desarrollo el triángulo de es decir, todas las epistemología son parte de la investigación de para que debe de tener